Mi nuera se fue de viaje con mi hijo y los niños. Antes de irse, me dijo con su tono de siempre: «No la vamos a necesitar esta vez, suegra, pero asegúrese de dejar la casa limpia». Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo de cigarro viejo. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, con esa sonrisa torcida que usaba cada vez que quería recordarme mi lugar en mi propia casa. Yo estaba en la cocina, secando un plato que ni siquiera era mío. Valeria cargaba su maleta de diseñador, esa que costó más de 12,000 pesos, de mis ahorros, aunque ella jamás lo mencionaría. Y mi hijo Rodrigo revisaba el celular como si nada, como si no acabara de escuchar a su esposa tratarme como si yo fuera la sirvienta. «¿Escuchaste, Amalia?», volvió a decir, ahora usando mi nombre como si fuera una orden. «La casa limpia, los pisos, los baños, y por favor, no toques nuestras cosas. Nuestras cosas, en mi casa». Pero no dije nada, solo asentí, como había hecho durante 2 años. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se callan, aguantan, perdonan, una y otra vez. Rodrigo finalmente levantó la vista. «Mamá, ¿estás bien?». Quise gritarle. Quise preguntarle en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un mueble más de su matrimonio. Pero solo le sonreí. «Claro, mijo. Que se diviertan». Los niños me abrazaron antes de salir. Mateo, con sus 12 años, me apretó fuerte. «Te voy a extrañar, abuela». Luna, la más pequeña, me besó la mejilla. «¿Por qué no vienes con nosotros?». Valeria jaló a Luna del brazo. «Porque tu abuela tiene cosas que hacer aquí. Vamos». La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que siguió fue tan pesado que tuve que sentarme. Y entonces, en ese momento, mientras miraba las llaves de mi casa sobre la mesa, llaves que ellos usaban como si fueran suyas, algo dentro de mí se rompió. Pero no como antes. Esta vez no fue dolor, fue claridad. Me levanté, caminé hacia mi recámara. Bueno, lo que quedaba de ella. Ahora era el cuarto de huéspedes, porque ellos necesitaban la principal para su familia. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes, y ahí estaba la escritura de la casa, a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Tomé el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Marqué un número que había jurado nunca volver a marcar. «Cecilia», dije cuando contestó. «Soy yo. Soy Amalia y necesito ayuda». Del otro lado hubo un silencio largo. Luego, la voz de mi hermana, a quien no le hablaba desde hacía 15 años, sonó clara. «Hermana». «¿Qué pasó?». «Pasó que dejé de ser yo misma. Y esta vez voy a recuperarme», colgué. Miré por la ventana. El auto de Rodrigo ya iba por la esquina. Tenía 7 días. 7 días antes de que regresaran, y cuando volvieran, nada iba a ser como lo dejaron. Porque a veces, la única forma de recuperar tu vida es cerrar la puerta a quienes la convirtieron en su territorio. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal. Porque lo que viene después, nadie se lo esperaba. Ni siquiera yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con una taza de té de manzanilla que se enfrió entre mis manos, mirando las paredes de lo que alguna vez fue mi hogar. ¿Saben? Hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de verse a sí misma en el espejo. No porque haya envejecido, sino porque se ha vuelto invisible para todos, incluso para ella misma. Yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en que Amalia Cortés era un nombre que la gente pronunciaba con respeto. Tenía 28 años cuando enviudé. Rodrigo apenas había cumplido 5. Mi esposo, Javier, murió en un accidente en la carretera rumbo a Querétaro. Un tráiler, una curva, y en un segundo, mi vida se partió en 2. Me quedé sola, con un niño pequeño, sin ahorros y con una renta que pagar. Pero no me hundí. No podía darme ese lujo. Con el dinero del seguro de vida de Javier, 95,000 pesos que parecían una fortuna entonces, abrí una papelería en la colonia Narvarte. Papelería Amalia, le puse. Nada elegante, nada lujoso, pero era mía. Durante 30 años, esa papelería fue mi segundo hijo. Abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche. Vendía cuadernos, plumas, copias, impresiones. Conocía a cada cliente por su nombre. Doña Lupe, que compraba cartulinas cada semana para los proyectos escolares de sus nietos. Don Armando, que imprimía sus documentos legales conmigo porque decía que yo era la única que no le cobraba de más. Con ese negocio pagué la escuela privada de Rodrigo.
Le compré uniformes nuevos cada año, aunque yo usara la misma blusa durante 3 temporadas. Le di clases de inglés, de computación, todo lo que yo nunca tuve. Cuando llegó a la universidad, vendí mi coche, un Tsuru 2005 que todavía funcionaba perfectamente, para pagarle la colegiatura de ingeniería. Mamá, vas a ver que cuando me gradúe, te voy a devolver todo, me decía Rodrigo mientras yo le planchaba las camisas para sus presentaciones. Y yo le creía, porque así somos las madres. Creemos. Cuando se graduó, conseguí un préstamo de 180,000 pesos para darle el enganche de su primer departamento. Es una inversión, mamá. Cuando lo venda, te lo devuelvo con intereses. Firmé sin pensarlo 2 veces. 2 años después, vendió ese departamento. Nunca vi un peso de vuelta. Lo invertí en un negocio, mamá. Va a darnos mucho más dinero. Solo ten paciencia. Entonces conoció a Valeria. La primera vez que la vi, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su ropa cara ni su forma de hablar como si mascara las palabras. Era la manera en que miraba mi casa, mi papelería, a mí, como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa, cuánto podía sacarle. Pero Rodrigo estaba enamorado. Y cuando un hijo está enamorado, la madre se hace a un lado. Se casaron en una boda que costó 320,000 pesos. Yo aporté 85,000. Es para que tu hijo tenga el día especial que merece, me dijo Valeria mientras elegía el salón más caro. Cerré la papelería 3 días para ir al banco, sacar el préstamo y entregárselo. En la boda, Valeria me sentó en una mesa al fondo, junto a unos primos lejanos que ni siquiera conocía. Rodrigo estaba tan ocupado con las fotos que apenas me saludó. Fue ahí, viendo a mi hijo bailar con su esposa bajo esas luces brillantes que yo ayudé a apagar, cuando empecé a desaparecer. 3 años después, cuando Javier murió, le pusieron el nombre de mi esposo, aunque Valeria quiso cambiarlo. Rodrigo vino a mi casa. Mamá, necesitamos tu ayuda. Con el bebé, Valeria no puede trabajar. ¿Podríamos quedarnos contigo unos meses? Claro, mijo. Esta es tu casa. Los meses se volvieron años, y mi casa se volvió de ellos. Vendí la papelería hace 1 año. Valeria convenció a Rodrigo de que ya era tiempo de que yo descansara. Ya hiciste suficiente, suegra. Ahora nosotros te cuidamos. Pero nadie me preguntó si yo quería descansar. Nadie me preguntó si quería seguir trabajando. Sintiendo el tintineo de la campanita de la puerta, el olor a tinta fresca, las conversaciones con mis clientes que eran más mi familia que mi propia sangre. Con el dinero de la venta, 340,000 pesos, Rodrigo invirtió en su negocio. Valeria compró muebles nuevos para mi sala, y yo me quedé con 143,000 pesos en una cuenta que casi no tocaba, porque cada vez que necesitaban algo, ahí estaba yo. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura de la sala, una mujer de 67 años, con el cabello gris recogido en una cola floja, usando una bata que ya había visto mejores días. ¿Cuándo dejé de ser Amalia para convertirme en la suegra? ¿En mamá necesito dinero? ¿En la mujer que limpiaba baños, que no ensuciaba y cocinaba comidas que nadie agradecía? Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi propia casa, algo cambió. Recordé a la mujer que abrió una papelería con un hijo en brazos y miedo en el pecho, pero que lo hizo de todas formas. A la mujer que nunca se rindió, ni siquiera cuando el banco le negó el primer préstamo, ni cuando los clientes tardaban en llegar, ni cuando las noches eran tan largas que parecían no tener fin. Esa mujer seguía ahí, enterrada, callada, olvidada, pero viva, y era hora de que volviera, porque puedes quitarle todo a una mujer, su casa, su dinero, su tiempo. Pero hay algo que nunca podrás robarle, el momento en que decide que ya fue suficiente. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. El sol entraba por la ventana de mi cuarto, el cuarto de huéspedes. Me corregí con amargura, y por primera vez en mucho tiempo, no me levanté pensando en qué tenía que hacer por ellos. Me levanté pensando en mí. Preparé café, no el instantáneo que Valeria prefería, sino el de grano que yo guardaba en el fondo de la alacena, ese que compraba a escondidas porque gasta mucha luz molerlo, suegra. El aroma llenó la cocina y cerré los ojos. Olía a libertad. Tomé una libreta vieja, de esas que sobraban de la papelería, y empecé a caminar por la casa, mi casa. Pero esta vez no la vi con ojos de madre o de mujer resignada. La vi con ojos de dueña.
de mujer que había sido despojada sin darse cuenta. Empecé por la sala. El sillón gris moderno que Valeria había comprado con dinero del negocio ocupaba el centro. Mi mecedora de madera, la que Javier me había regalado en nuestro 5º aniversario, estaba arrinconada en el pasillo, cubierta de cajas con juguetes de los niños. Me senté en ella. Rechinó como si me reconociera, como si me dijera, ¿dónde estabas? Anoté en la libreta, mecedora, mía, seguí hacia el comedor. La mesa era nueva, de cristal, más moderna, según Valeria. Mi mesa de pino, esa donde Rodrigo había hecho su tarea durante 12 años, donde celebramos sus cumpleaños con pastel de 3 leches y velitas de colores, estaba en el cuarto de cachivaches. Fui a verla. Tenía polvo, una pata estaba floja. Pasé la mano por la superficie y encontré algo tallado en la madera. R, plus, M, Eres, amor. Rodrigo y mamá. Lo había grabado con un clavo cuando tenía 8 años. Yo lo regañé, pero en secreto me gustó. Ahora esa mesa era basura para ellos. Mesa de pino. Mía. Subí a la recámara principal. Mi recámara, la que compartí con Javier durante 15 años. Ahora era de Rodrigo y Valeria. La cama king size que compraron, con 32,000 pesos que pidieron prestados y nunca devolvieron, ocupaba todo el espacio. Las paredes estaban pintadas de gris, no del azul cielo que yo había elegido porque me recordaba a días más felices. Abrí el closet. Mi ropa estaba comprimida en una esquina. El resto era de Valeria, vestidos, zapatos, bolsas. Conté 22 pares de zapatos. 22, yo tenía 3. En el cajón de arriba, donde guardaba mis documentos importantes, encontré algo que me heló la sangre, una carpeta. Adentro había papeles, impresos de correos electrónicos. Leí el primero. Rodrigo, mi amor, ya convencí a tu mamá de que nos preste otros 85,000 pesos para el negocio. Es tan ingenua. Ni siquiera preguntó para qué. Le dije que era para expandir y me lo dio sin pensarlo. Con esto, ya llevamos 215,000 pesos que nos ha dado. Y lo mejor es que cree que algún día se lo vamos a devolver. El emoji, ese emoji riéndose de mí. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el papel. Respiré hondo, seguí leyendo. Ya hablé con el notario. Si tu mamá firma el poder que le vamos a presentar para agilizar los trámites del testamento, podemos poner la casa como garantía del préstamo. Ella ni se va a dar cuenta. Es nuestra oportunidad de sacar ese dinero que necesitamos. Ya casi la tengo convencida. Me senté en el suelo, así, en el piso de mi propia recámara, leyendo cómo mi nuera y mi hijo planeaban robarme lo único que me quedaba. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. Tomé la carpeta completa, la metí en mi bolsa, bajé al jardín, mi jardín, el que había cuidado durante 20 años, donde sembré rosas, jazmines, bugambilias. Ahora era un área de juegos con resbaladilla de plástico y una alberca inflable ponchada. Las macetas estaban tiradas junto al bote de basura. Las rosas, secas. Levanté una maceta. La tierra todavía estaba ahí. Apreté un puño de tierra entre mis dedos y la sentí. Todavía tenía vida. Jardín, mío. Volví a la cocina. Abrí los gabinetes. Los platos de porcelana que me había regalado mi madre, lo único que me quedaba de ella, estaban hasta atrás, reemplazados por vajilla moderna de IKEA. Saqué uno de los platos de mamá. Tenía una grieta. Recordé cuando se cayó durante una discusión, hace meses, cuando Valeria me gritó porque cocinas con demasiada sal, suegra. Así no se puede comer. Ese día, ese plato se rompió. Y yo no dije nada. Ahora lo sostuve en mis manos como si fuera oro. Platos de mamá, míos. Pasé 3 horas haciendo ese inventario. 3 horas contando todo lo que me habían arrebatado sin preguntarme. No solo cosas, recuerdos, dignidad, espacio. Mi lista terminó con 17 ítems. 17 cosas que eran mías y que habían sido relegadas, escondidas, olvidadas. Pero había algo más en esa lista. Algo que escribí hasta el final, con la mano firme, Amalia Cortés, mía. Me senté de nuevo en la sala vacía, con la carpeta de correos junto a mí y mi libreta de inventario sobre las piernas. Tomé el teléfono. Marqué el número de Cecilia. Esta vez contestó al primer timbre. Hermana, dije, necesito que vengas. Tengo algo que enseñarte. ¿Qué pasó, Amalia? Pasó que encontré la verdad. Y ahora sí, voy a recuperar mi vida. Toda. Hubo una pausa. Luego escuché su voz, clara y firme. Voy para allá.
Dame una hora, colgué. Miré a mi alrededor. Esta casa había sido mi cárcel. Pero las cárceles solo funcionan cuando uno no se da cuenta de que la llave siempre estuvo en su propio bolsillo. Y yo acababa de encontrar la mía. Porque a veces, el primer paso para recuperarte no es enfrentar a quien te quitó todo. Es hacer un inventario de lo que todavía tienes y darte cuenta de que eso es suficiente para empezar de nuevo. Cecilia llegó exactamente 53 minutos después. La vi estacionarse desde la ventana. Conducía un auto sencillo pero bien cuidado, un Versa blanco. Se bajó con un portafolio de piel bajo el brazo y lentes de sol que se quitó antes de tocar la puerta. Cuando abrí, nos quedamos mirándonos en silencio. 15 años. 15 años sin vernos. Y ahí estaba mi hermana menor, con el cabello más corto, algunas canas que no se molestaba en ocultar, y esos mismos ojos café que me miraban desde la infancia. Amalia, dijo simplemente. Cecilia, no nos abrazamos de inmediato. Había demasiado tiempo roto entre nosotras, demasiadas palabras que nunca se dijeron. Pasa, le dije haciéndome a un lado. Entró despacio, mirando cada rincón como si estuviera memorizando la casa. Se detuvo frente a una foto en la pared. Rodrigo de niño, en su graduación de primaria. Yo estaba a su lado, sonriendo, con mi uniforme de la papelería porque había ido directo de trabajar. «Te ves feliz ahí», dijo Cecilia en voz baja. Lo era. Nos sentamos en la sala. Le serví café. Mis manos todavía temblaban un poco, no por nervios, sino por todo lo que estaba a punto de soltar. «Hermana», empezó Cecilia, dejando la taza sobre la mesa. «Hace 15 años me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que yo solo quería tu dinero, que era una envidiosa, que Rodrigo tenía razón sobre mí. ¿Te acuerdas?» Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Me acuerdo. Entonces dime, ¿qué cambió? ¿Por qué me llamas ahora? Le pasé la carpeta, la que había encontrado en mi recámara. Cecilia la abrió y empezó a leer. Vi cómo su mandíbula se tensaba con cada página. Cuando terminó, cerró la carpeta con un golpe seco. «Hijos de...» Se detuvo. Respiró hondo. «Amalia, esto es intento de fraude. ¿Firmaste ese poder notarial que mencionan?» «No, todavía no me lo habían presentado, pero iba a hacerlo. Valeria me dijo que era para facilitarme las cosas cuando yo ya no pueda manejar mis asuntos. Que era normal, que todas las familias lo hacían». Cecilia cerró los ojos y negó con la cabeza. «Amalia, si hubieras firmado eso, habrían podido vender esta casa sin que te dieras cuenta. Poner hipotecas, vaciar tus cuentas, todo legal, porque tú les habrías dado el poder para hacerlo». El silencio que siguió fue pesado como piedra. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Cecilia después de un momento. Su voz sonaba cansada, como si cargara con algo que había guardado mucho tiempo. «Hace 15 años, cuando dejaste de hablarme, no fue porque yo quisiera tu dinero. Fue porque le dije a Rodrigo que no». La miré sin entender. «Tu hijo vino a mi casa. Tenía 26 años. Me dijo que estaba en un apuro, que necesitaba dinero urgente, que era para un negocio que iba a cambiar su vida. Me pidió 120,000 pesos. Dijo que te los había pedido a ti, pero que no querías dárselos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Yo acababa de empezar mi despacho», continuó Cecilia. «No tenía ese dinero, pero saqué un préstamo. Le di los 120,000 pesos. Me hizo firmar un pagaré. Me prometió que en 6 meses me los devolvería con intereses». Cecilia. «Nunca vi un peso, Amalia, ni uno. Cuando fui a buscarlo, Valeria, ya eran novios entonces, me corrió de su departamento. Me dijo que yo era una interesada, que estaba inventando cosas para sacarles dinero. Y Rodrigo no dijo nada. Solo me miró desde atrás de ella y dejó que me insultara. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «¿Por qué no me dijiste?» «Lo intenté». «¿No te acuerdas? Fui a tu casa, a la papelería. Te dije, Amalia, necesitamos hablar de Rodrigo. Y tú me gritaste. Me dijiste que estaba celosa de tu hijo, que siempre había sido la envidiosa de la familia, que no soportaba verte feliz. Rodrigo te había llenado la cabeza de mentiras. Te dijo que yo andaba inventando deudas falsas para chantajearlo». Me tapé la cara con las manos. «Dios mío. Cecilia, yo no sabía, yo... Lo sé, por eso estoy aquí». Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. «Hermana, durante 15 años estuve enojada contigo, pero también te extrañé cada día. Y cuando me llamaste ayer, supe que finalmente habías abierto los ojos. Perdóname», susurré. «Por favor, perdóname.
Ya te perdoné hace mucho tiempo. Lo que no perdoné fue no haber luchado más por hacerte ver la verdad. Pero ahora podemos arreglar esto. ¿Cómo? Cecilia, es mi hijo. Lo sé, y yo no quiero que pierdas a tu hijo. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te destrozan. Abrió su portafolio y sacó una tablet. Soy abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Y lo que voy a decirte no es fácil, pero necesitas escucharlo. Esta casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí, Javier y yo la compramos hace 35 años. Cuando él murió, quedó completamente a mi nombre. ¿Rodrigo paga renta? ¿Tienen algún contrato de comodato? ¿Algo legal que lo autorice a vivir aquí? No. Yo solo les dije que podían quedarse. Cecilia asintió. Entonces, legalmente, tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. Es tu propiedad. Y con estos correos que encontraste, tenemos evidencia de intento de fraude patrimonial. Si fuera necesario, podríamos incluso presentar una denuncia. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, Cecilia. Lo sé. Y no tiene que llegar a eso. Pero Amalia me miró fijamente. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Siendo la sirvienta en tu propia casa? ¿Esperando a que un día te pidan firmar un papel que te deje en la calle? No respondí, porque la respuesta ya estaba clara. Tienes 7 días antes de que regresen, continuó Cecilia. 7 días para recuperar tu casa, tu vida, tu dignidad. Pero necesitas decidir ahora. ¿Vas a seguir siendo la madre que se sacrifica en silencio? ¿O vas a ser la mujer que se defiende? Miré a mi hermana, a la hermana que había perdido por creerle a las mentiras, a la hermana que, a pesar de todo, estaba aquí, ofreciéndome su mano. Quiero ser Amalia de nuevo, dije con voz firme. Quiero ser yo. Cecilia sonrió. Por primera vez en 15 años, vi esa sonrisa que recordaba de nuestra infancia. Entonces empecemos. Pasamos el resto de la tarde planeando. Cecilia tomaba notas, hacía llamadas, revisaba documentos. Cada tanto me explicaba algo legal y yo asentía, todavía sin creer del todo que esto estuviera pasando. Cuando el sol empezó a ocultarse, Cecilia cerró su portafolio. Mañana empezamos. Voy a traer un cerrajero, un notario y todos los papeles que necesitamos. Pero, Amalia, hay algo que necesitas entender. Cuando hagas esto, no hay vuelta atrás. Rodrigo va a reaccionar mal. Valeria peor. Va a doler. Ya me duele, respondí. Ya me ha dolido durante años. Pero este dolor, este es diferente. Este dolor tiene propósito. Cecilia me abrazó. Y esta vez yo le devolví el abrazo. Fuerte. Como hermanas. Cuando se fue, me quedé sola en la casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no se sintió como abandono. Se sintió como preparación, porque hay personas que entran a tu vida para rescatarte. Y a veces, esas personas son las mismas que dejaste ir hace años. Lo único que necesitas es el coraje de llamarlas de vuelta. El martes amaneció diferente. No porque el sol brillara más fuerte o porque los pájaros cantaran distinto. Amaneció diferente porque yo era diferente. Cecilia llegó a las 8 de la mañana con 2 cafés y una caja de pan dulce. Detrás de ella venía un hombre de unos 50 años, con overol azul y una caja de herramientas. Él es Toño, presentó Cecilia, el mejor cerrajero de la ciudad. Y más importante, es discreto. Toño me saludó con un apretón de manos firme. Doña Amalia, con su permiso, vamos a cambiar todas las cerraduras. La chapa principal, la de atrás, las ventanas, todo. Cuando termine, usted va a ser la única persona con llaves de esta casa. Me quedé mirando la puerta. La misma puerta por la que Rodrigo y Valeria habían salido hace 3 días. La misma que cerraron sin mirar atrás. Hágalo, dije. Mientras Toño trabajaba, Cecilia extendió papeles sobre la mesa del comedor. Primero lo primero, dijo, poniendo frente a mí la escritura de la casa. Esta propiedad está a tu nombre desde 1990, 35 años. No hay ningún otro nombre en el título. Ni de Rodrigo, ni de Valeria, ni de nadie. Es tuya, completamente. Pero ellos viven aquí, dije, todavía con esa voz de duda que me había acompañado tanto tiempo. Viven aquí porque tú lo permitiste. Eso se llama comodato verbal. Pero como no hay contrato, no tienen derechos de posesión. Legalmente son huéspedes. Y los huéspedes se van cuando el dueño lo decide. Pasó otro documento. Esto es una notificación de desalojo amigable.
No es una demanda, no va a tribunales. Es solo un papel donde tú, como propietaria, les informas que necesitas que desocupen la propiedad en un plazo de 30 días. ¿30 días? Es lo mínimo legal para no parecer arbitrario. Pero, Amalia, me miró seria, no tienes que dárselo si no quieres. Esto es solo por si necesitas respaldo legal. Mi recomendación es que cuando regresen, hables con ellos. Les expliques que esta es tu casa y que necesitas tu espacio de vuelta. Si reaccionan mal, entonces usamos esto. Asentí, aunque mi estómago se retorcía pensando en esa conversación. Ahora, lo segundo. Cecilia sacó la carpeta de correos que yo había encontrado. Esto es evidencia de conspiración para cometer fraude patrimonial. Con estos mensajes podríamos presentar una denuncia penal. Pero eso significaría que Rodrigo tendría antecedentes. Incluso podría ir a la cárcel. No, dije inmediatamente. No quiero eso. Lo sé, pero necesitas tener esto guardado en un lugar seguro. Porque si ellos reaccionan violentamente, si intentan hacer algo contra ti, esto es tu protección. ¿Entiendes? Entiendo. Toño terminó con la puerta principal. Listo, doña Amalia, pruebe. Me dio 3 llaves nuevas. Las sostuve en mi mano. Eran pesadas, reales. Cerré la puerta y la abrí de nuevo. El sonido del seguro era diferente. Más firme, como si la casa misma estuviera diciendo, ahora sí estás protegida. Ahora necesitamos hablar de dinero, dijo Cecilia cuando volvimos a sentarnos. ¿Cuánto tienes ahorrado? 143,000 pesos. ¿En el banco? ¿Rodrigo tiene acceso a esa cuenta? Me quedé helada. No lo sé. Hace años le di una tarjeta adicional para emergencias. Cecilia ya estaba marcando su teléfono. Vamos al banco, ahora. En menos de 1 hora estábamos en la sucursal. La ejecutiva, una mujer joven llamada Fernanda, revisó mi cuenta. Señora Cortés, veo que hay una tarjeta adicional a nombre de Rodrigo Cortés Amalia. Tiene los mismos accesos que usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puedo cancelarla? Por supuesto. Es su cuenta. Puedo hacerlo ahora mismo. Hágalo, por favor. Fernanda tecleó algo en su computadora. Listo, la tarjeta ha sido cancelada. También le recomiendo que cambie su NIP y que active alertas por SMS para cualquier movimiento. Hay algo más, intervino Cecilia. Necesitamos abrir una cuenta nueva. A nombre solo de mi hermana, en otro banco, 2 horas después. Mis 143,000 pesos estaban en una cuenta nueva, en un banco diferente, con una tarjeta que solo yo conocía. Ahora él no puede tocarte, dijo Cecilia mientras salíamos del banco. Tu dinero está seguro, pero yo todavía no me sentía segura. Me sentía como si estuviera traicionando a mi hijo. Cecilia debió ver algo en mi cara porque se detuvo en medio de la calle y me tomó de los hombros. Amalia, escúchame bien. Proteger lo que es tuyo no es traición. Poner límites no es crueldad. Esto que estamos haciendo es justicia. Es recuperar lo que nunca debieron quitarte. Regresamos a la casa. Toño ya había terminado con todas las chapas. Me entregó un juego de 6 llaves. Su fortaleza está lista, doña, dijo con una sonrisa. Cuando se fue, Cecilia y yo nos quedamos paradas en medio de la sala. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora recuperas tu espacio. Pasamos el resto del día reorganizando. Sacamos la mecedora del pasillo y la pusimos de vuelta en la sala. Movimos el sillón gris de Valeria al cuarto de cachivaches. Trajimos mi mesa de pino al comedor y limpiamos cada centímetro hasta que volvió a brillar. Subimos a la recámara principal. Cecilia me miró. ¿Quieres recuperar tu cuarto? Miré la cama king size. Miré el closet lleno de ropa de Valeria. Y por primera vez dije lo que realmente pensaba. Quiero que se vayan. Empezamos a empacar. No con violencia, no con venganza. Con respeto, pero con firmeza. Doblamos cada prenda, cada sábana. Lo pusimos todo en cajas. Sus zapatos, sus perfumes, sus cosas. Para el miércoles en la noche, mi recámara era mía otra vez. Había puesto las sábanas azules que me gustaban. Las fotos de Javier estaban de vuelta en la mesita de noche. El olor a lavanda que siempre me relajaba llenaba el espacio. Me senté en mi cama, y lloré, pero no de tristeza, de alivio. Falta algo más, dijo Cecilia el jueves por la mañana. ¿Qué? Seguridad. Trajo a un técnico que instaló 3 cámaras, una en la entrada, una en el jardín trasero, una en la sala. ¿Se conectan a tu celular? Vas a poder ver todo en tiempo real. ¿No es exagerado?
No cuando hay 340,000 pesos de por medio y un intento de fraude documentado. Amalia, necesitas protegerte. El viernes, Cecilia tuvo una idea más. ¿Te acuerdas de la papelería? ¿De tus clientes? Claro. ¿Todavía tienes sus contactos? Algunos. ¿Por qué? Porque cuando Rodrigo y Valeria regresen, van a intentar desprestigiarte. Van a decir que estás loca, senil, manipulada y necesitas gente que hable por ti. Gente que te conozca de verdad. Pasé la tarde llamando a viejos clientes. Doña Lupe, don Armando, la maestra Silvia. Uno por uno les conté lo que estaba pasando. Uno por uno me dijeron, cuenta conmigo, Amalia. El sábado, 6 días después de que se fueran, la casa era irreconocible. Era mi casa otra vez. Cecilia se quedó viendo todo con los brazos cruzados. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití. Mañana regresan. Lo sé, pero mira todo lo que lograste en 6 días. Recuperaste tu casa, protegiste tu dinero, cambiaste las cerraduras, instalaste cámaras, reuniste apoyo. Amalia, construiste tu libertad. Tenía razón. Pero aún así, mi corazón latía como tambor cuando pensaba en ver a Rodrigo entrar por esa puerta. ¿Y si me arrepiento? Susurré. ¿Y si cuando lo vea no puedo hacerlo? Cecilia me abrazó. Entonces me tendrás a mí y recordarás por qué empezaste esto. No por venganza, por dignidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, en mi mecedora, mirando la puerta. Mañana, cuando abrieran con su llave vieja, se encontrarían con una cerradura nueva. Y del otro lado, una mujer nueva también, porque la libertad no se regala, se construye, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, y a veces lleva solo 72 horas cambiar toda una vida. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que yo sentía en el pecho. Cecilia llegó temprano, con bolsas del mercado. Vamos a hacer comida, dijo. Necesitas estar ocupada o te vas a volver loca pensando. Tenía razón. Mis manos temblaban mientras pelaba papas. Cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle, mi corazón saltaba. ¿A qué hora dijeron que llegaban?, preguntó Cecilia. Rodrigo me mandó un mensaje anoche. Llegamos como a las 5, mamá. Vamos a cenar algo en el camino. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana, 7 horas. El timbre sonó y casi tiró el cuchillo. Tranquila, dijo Cecilia. Debe ser ella. ¿Ella? Cecilia sonrió de una forma misteriosa y fue a abrir. Regresó con una mujer joven, de unos 23 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos claros que me miraron con timidez. Amalia, ella es Paloma, presentó Cecilia. Paloma, ella es mi hermana. La chica extendió la mano. Mucho gusto, señora Cortés. ¿Paloma?, repetí confundida. Cecilia nos sirvió café a las 3 y nos sentamos. Déjame explicarte, empezó mi hermana. Paloma es estudiante de enfermería en la universidad. Acaba de llegar de Oaxaca para hacer sus prácticas en el Hospital General. Necesita un lugar donde vivir que sea seguro, limpio y cerca del hospital. Y que no le cueste un ojo de la cara, porque apenas le alcanza con la beca. Miré a la chica. Tenía cara de buena persona, de esas que todavía sonríen aunque la vida no sea fácil. Yo no entiendo qué tiene que ver conmigo, dije. Tienes 3 recámaras en esta casa, continuó Cecilia. Una es tuya. La otra era de Rodrigo y Valeria. Y la tercera, la que era de los niños, está desocupada también. ¿Qué tal si rentas una habitación? Me quedé con la boca abierta. ¿Rentar? Cecilia, yo nunca he... Escúchame. Primero, te daría un ingreso fijo mensual. Paloma puede pagar 4,500 pesos al mes. Es lo que cuesta una habitación en esta zona. Segundo, tendrías compañía. No estarías sola en esta casa tan grande. Y tercero, Cecilia se inclinó hacia adelante. Cuando Rodrigo y Valeria lleguen hoy y vean que hay alguien más viviendo aquí, entenderán inmediatamente que las cosas cambiaron, que esta ya no es su casa. Paloma habló por primera vez, con voz suave. Señora Cortés, yo no quiero causarle molestias, pero le prometo que soy muy ordenada, muy respetuosa. Estudio mucho, así que casi no hago ruido. Y, bueno, mi mamá tenía una papelería en Oaxaca. Papelería Lupita se llamaba. Usted la conoció hace muchos años, cuando fue a un congreso allá. Levanté la vista, sorprendida. ¿Lupita Mendoza? ¿Tu mamá es Lupita? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Murió hace 2 años. Cáncer, pero siempre hablaba de usted. Decía que usted le dio consejos que salvaron su negocio cuando recién empezaba.
que fue muy generosa con ella. El recuerdo llegó como una ola. Lupita, una mujer joven, asustada, que me buscó en ese congreso de papelerías allá por el 2005. Le di mis proveedores, mis contactos, mis trucos. Nunca pedí nada a cambio. Tu mamá era una mujer valiente, dije con voz quebrada. Como usted, respondió Paloma. Por eso cuando la licenciada Cecilia me contó su historia, supe que quería ayudarla. Aunque sea con mi presencia, con mi renta, con lo que pueda. Miré a Cecilia, luego a Paloma, y por primera vez en días sonreí de verdad. ¿Cuándo te puedes mudar? Paloma dejó escapar un suspiro de alivio. Mis cosas están en el auto. Son solo 2 maletas. Entonces, bienvenida a casa. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Paloma trajo sus cosas. Le dimos la habitación que había sido de los niños. La limpiamos juntas, pusimos sábanas limpias, acomodamos su escritorio junto a la ventana para que tuviera luz natural para estudiar. Es perfecto, dijo ella, mirando alrededor con ojos brillantes. Muchísimas gracias, señora Cortés. Llámame Amalia. A las 4 de la tarde, las 3 estábamos en la sala. Cecilia revisaba unos papeles. Paloma estudiaba anatomía en su laptop y yo miraba el reloj cada 30 segundos. 47 p.m. El teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. Ya vamos llegando. Como en 15 minutos. Ya vienen, dije con la voz temblorosa. Cecilia cerró su laptop. ¿Lista? No, nadie está listo para esto. Pero lo vas a hacer de todas formas. Paloma nos miró a las 2. ¿Quieren que me vaya a mi cuarto? No, respondí con firmeza. Quiero que estés aquí. Quiero que vean que ya no estoy sola. 5:02 p.m. Escuché el motor del auto. Mi estómago se retorció. Oí las puertas cerrarse, las voces de los niños emocionados, los pasos acercándose, y entonces el sonido inconfundible de una llave tratando de entrar en una cerradura que ya no le correspondía. Silencio. Otra vez el intento. La voz de Valeria molesta. ¿Qué demonios? Rodrigo, tu llave no funciona. Déjame intentar con la mía. Nada. El timbre sonó. Fuerte. Insistente. Cecilia me tocó la mano. Respira. Tú eres la dueña de esta casa. Recuérdalo. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar hacia un precipicio. Abrí, ahí estaban. Rodrigo con su polo de playa y lentes de sol. Valeria con un vestido blanco y el cabello recogido, todavía con la pulsera de la reserva del hotel en la muñeca. Los niños cargando sus mochilas de Bob Esponja y Frozen. Pero no me miraban a mí, miraban detrás de mí. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Mamá? ¿Quién? Me hice a un lado. Cecilia estaba sentada en mi mecedora, con una taza de café en la mano y una sonrisa cortés. Paloma estaba en el sillón, con su laptop y sus libros de enfermería esparcidos. Hola, Rodrigo, dijo Cecilia con calma. Hace tiempo que no nos veíamos. Rodrigo se quedó pálido. Valeria, en cambio, se puso roja. ¿Qué hace ella aquí? Escupió Valeria, señalando a Cecilia como si fuera una cucaracha. Amalia, ¿qué está pasando? Los niños corrieron hacia mí. ¡Abuela! Mateo me abrazó fuerte. Luna se colgó de mi cuello. Hola, mis amores, dije besándolos. Los extrañé mucho. ¿Por qué no funcionan las llaves? Preguntó Rodrigo, todavía paralizado en la entrada. Porque cambié las cerraduras. Respondí con una voz que no reconocí como mía. Firme, clara, sin disculpas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que cambiaste las cerraduras? Esta es nuestra casa. No, dije. Y esa palabra, esa simple palabra de 2 letras, salió con una fuerza que no sabía que tenía. Esta es mi casa. Rodrigo finalmente reaccionó. Entró sin pedir permiso, mirando alrededor como si no reconociera el lugar. Y era cierto, ya no había sillón gris, ya no había sus cosas por todos lados. La casa olía a lavanda y café, no a su colonia cara y al perfume empalagoso de Valeria. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba entre confundida y furiosa. ¿Dónde están nuestras cosas? Empacadas, en cajas, en la recámara que usaban. ¿Qué? Valeria subió las escaleras corriendo. La escuchamos abrir puertas, gritar. Bajó hecha una furia. ¿Quién te crees que eres? Esas son mis cosas, mi ropa, mis zapatos. Y están intactas, empacadas con respeto, listas para que se las lleven. ¿Llevárnoslas?
Rodrigo me miraba como si me hubiera vuelto loca. Mamá, vivimos aquí. ¿De qué estás hablando? Cecilia se levantó, caminó hacia nosotros con un folder en la mano. Rodrigo, soy yo quien debe explicarte, dijo mi hermana con voz profesional. Esta casa está escriturada a nombre de tu madre, únicamente a su nombre. Ustedes han vivido aquí por comodato verbal, sin contrato, sin pagar renta, sin contribuir a los gastos. Legalmente son huéspedes, y tu madre ha decidido que necesita recuperar su espacio. Tú. Rodrigo señaló a Cecilia con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste. Tú siempre has querido separarnos. Nadie manipuló a nadie, intervine. Rodrigo, abre los ojos. Durante 2 años me trataron como si fuera su empleada, como si esta casa fuera de ustedes, como si yo no importara. Te dimos un techo, te cuidamos, gritó Valeria. La risa amarga que salió de mi garganta me sorprendió incluso a mí. ¿Me dieron un techo? Valeria, este es mi techo. Y lo único que han hecho es quitarme todo bajo él. Paloma se levantó, juntando sus cosas con nerviosismo. Disculpen, creo que es mejor que... No, dije. Paloma, quédate. Ellos necesitan saber que ya no estoy sola. Rodrigo la miró. ¿Y tú quién eres? Soy Paloma. Rento una habitación aquí. Valeria soltó una carcajada histérica. ¿Rentas? ¿Mi suegra se volvió hotelera ahora? Tu suegra recuperó su casa, corrigió Cecilia. Y tiene todo el derecho de hacer con ella lo que quiera. Esto no se va a quedar así, amenazó Rodrigo. Mamá, vas a arrepentirte de esto. Me acerqué a mi hijo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació, que había visto crecer, brillar, soñar. Rodrigo, encontré los correos. Se quedó helado. Los mensajes entre tú y Valeria, donde se ríen de mí, donde planean usar mi casa como garantía para sus deudas, donde me llaman ingenua. Su cara se descompuso. Mamá, tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para llevarse sus cosas. Si necesitan más tiempo, podemos hablar. ¿Pero no van a vivir más aquí? No así. Valeria abrió la boca para gritar algo más, pero Rodrigo la jaló del brazo. ¡Vámonos! ¿Cómo que vámonos? No tenemos a dónde ir. Ya encontraremos algo, vámonos. Los niños me miraban con lágrimas. Abuela, ¿ya no nos quieres? Me arrodillé frente a ellos. Los amo con todo mi corazón. Nada de esto es por ustedes. Y los voy a seguir viendo. Se los prometo. Mateo me abrazó fuerte. Luna sollozaba. Valeria los arrancó de mis brazos. Vámonos, niños. Su abuela está enferma de la cabeza. Los vi irse, subir al auto, alejarse. Y cuando cerraron la puerta, cuando el auto desapareció por la esquina, cuando el silencio volvió, me derrumbé. Cecilia me sostuvo mientras yo lloraba. Paloma trajo un vaso de agua. Las dos me acompañaron mientras mi cuerpo temblaba con sollozos que había guardado durante años. Lo hiciste, susurró Cecilia. Amalia, lo hiciste. Y aunque me dolía cada centímetro del cuerpo, aunque sentía que mi corazón se había roto en 1000 pedazos, también sentía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía libre. Porque cerrar una puerta duele. Pero a veces es la única forma de abrir una ventana. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa como si fuera la primera vez que la habitaba. Cecilia se había quedado conmigo. Durmió en el sofá, aunque le ofrecí la recámara de huéspedes. Necesitas saber que no estás sola, me dijo. A las 2 de la mañana mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Estamos en un hotel, con los niños, pagando 1,800 pesos la noche que no tenemos. Todo por tu egoísmo. Me temblaron las manos. Quise responder. Quise disculparme. Quise decirle que volviera. Pero entonces recordé los correos. La risa. La palabra ingenua escrita con ese emoji burlón. Borré el mensaje sin contestar. 3 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Valeria. Espero que estés feliz, Amalia. Le quitaste el techo a tus propios nietos. ¿Qué clase de abuela hace eso? Eres una egoísta y una mala persona. Rodrigo está destrozado por tu culpa. Cerré los ojos. Respiré hondo, no respondí, pero los mensajes siguieron llegando. Uno tras otro. Como oleadas de veneno. Todos en la familia van a saber quién eres realmente. Vas a terminar sola. Completamente sola. Y te lo mereces. Los niños están llorando preguntando por qué su abuela no los quiere. Ese último mensaje me rompió. Me tapé la boca para no gritar y despertar a Cecilia.
pero ella ya estaba despierta. Se sentó a mi lado y me quitó el teléfono de las manos. Basta, dijo con firmeza. Esto es manipulación emocional. Y no vas a caer en su juego. Pero los niños, Cecilia, los niños van a estar bien. Ellos tienen padres que deben resolver esto. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Bloqueé los mensajes esa noche. Por primera vez en mi vida puse límites digitales. El lunes amaneció gris. Lloviznaba. Cecilia tuvo que ir a su despacho, pero Paloma se quedó conmigo durante el desayuno. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras compartíamos pan dulce. Como si me hubieran arrancado algo de adentro, admití. Pero también más liviana. Mi mamá decía que a veces hay que arrancar lo podrido para que lo sano pueda crecer. Sonreí tristemente. Tu mamá era muy sabia. A las 11 de la mañana el timbre sonó. Esta vez no fue Rodrigo, era mi prima Beatriz. Llegó con cara de preocupación exagerada y perfume barato. Amalia, ¿qué está pasando? Entró sin esperar invitación. Rodrigo me llamó llorando. Dice que lo corriste, que te volviste loca, que Cecilia te está manipulando. Ahí estaba. La campaña de desprestigio había comenzado. Rodrigo te contó su versión. Respondí con calma. ¿Quieres escuchar la mía? Beatriz cruzó los brazos. A ver, le mostré los correos. Le expliqué los años de humillaciones, el dinero prestado y nunca devuelto. El plan para usar mi casa como garantía. Para cuando terminé, Beatriz estaba pálida. Yo no sabía nada de esto. Nadie sabía, porque yo me callaba. Pero ya no más. Se fue sin decir mucho más, pero vi duda en sus ojos. Buena señal. No fue la última visita. El martes llegó mi compadre Julio. El miércoles, 2 vecinas preocupadas. Todos con la misma historia. Rodrigo llamándolos, llorando, diciendo que yo estaba senil, manipulada, fuera de mis cabales. A cada uno le mostré las escrituras. Los correos. Les expliqué con voz tranquila pero firme. Algunos me creyeron, otros se fueron con cara de duda. Pero ya había plantado la semilla de la verdad. El jueves, Rodrigo apareció. A las 6 de la tarde, tal como habíamos acordado. Llegó en una camioneta de mudanzas. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba sin rasurar, ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz quebrada. Rodrigo, ¿de verdad vas a hacer esto? Ya está hecho. Entró con 2 muchachos de la mudanza. Empezaron a bajar cajas. Yo me quedé en la sala, viendo cómo sacaban los muebles que habían comprado con mi dinero, la ropa, los juguetes de los niños. Valeria llegó 1 hora después. Ni siquiera me miró. Subió directo a la recámara y empezó a sacar sus cosas con violencia. Escuché cajones azotándose, cosas cayendo. Cecilia llegó justo a tiempo. Se quedó parada a mi lado, en silencio, pero su presencia era un escudo. Cuando Valeria bajó cargando una caja, finalmente me habló. «Eres una víbora», escupió. Una víbora vieja y amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Respiré profundo. No iba a morder el anzuelo. Si eso te hace sentir mejor, puedes pensarlo. No es lo que pienso, es lo que eres. Se acercó más. Y cuando estés sola, tirada en esta casa, sin nadie que te cuide, vas a arrepentirte. Porque nosotros éramos tu familia, y la perdiste por tu orgullo. No, dije con voz firme. Los perdí porque ustedes nunca me vieron como familia. Solo como un recurso. Valeria quiso responder, pero Rodrigo la jaló del brazo. Ya basta. Valeria, vámonos. Mientras los muchachos cargaban la última caja, Rodrigo se me acercó. Mamá, sé que cometí errores. Su voz se quebró. Pero eres mi madre. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto? Por un momento vi al niño que fue, al hijo que crié, al que le sequé las lágrimas cuando tenía miedo en la noche. Pero ya no era ese niño. Era un hombre que me había usado, mentido y planeado despojarme de todo. Hay una forma, dije. Se llama consecuencias. Y es hora de que las enfrentes. Sus ojos se endurecieron. Entonces esto es una despedida. No, es un hasta luego. Cuando estés listo para hablar de verdad, sin Valeria alimentándote mentiras, sin juegos de manipulación, ahí estaré. Rodrigo negó con la cabeza. Eres una extraña. No, Rodrigo. Tú convertiste a tu madre en una extraña. Yo solo dejé de permitirlo. Se fue sin mirar atrás. La camioneta arrancó. Vi las luces traseras desaparecer por la calle. Cecilia cerró la puerta. El silencio que quedó era diferente al de antes. No era soledad, era paz.
Pero la tormenta no había terminado. El viernes, mi teléfono explotó. Mensajes de familiares que nunca llamaban, ahora todos llenos de opiniones. Amalia, ¿cómo pudiste correr a tu hijo? La familia es lo primero. Esto es imperdonable. Rodrigo dice que estás enferma. ¿Necesitas ayuda médica? Algunos hasta sugirieron que tenía demencia senil, que Cecilia me había lavado el cerebro para quedarse con mi casa. Era agotador, hiriente, pero también revelador. Todas esas personas que ahora me juzgaban, ¿dónde estaban cuando yo trabajaba 12 horas diarias en la papelería? ¿Cuándo enviudé a los 28? ¿Cuándo Rodrigo me sacaba dinero una y otra vez? Ninguno estuvo, pero ahora todos tenían opiniones. Bloquéalos, me dijo Cecilia. A todos, no les debes explicaciones. ¿Pero son familia? Familia no es quien comparte tu sangre, Amalia. Es quien respeta tu dignidad. Tenía razón. Esa noche, bloqueé 17 números y por primera vez en semanas, mi teléfono quedó en silencio. El sábado, una semana después del regreso de Rodrigo, Paloma entró a la cocina con su laptop. Señora Amalia, necesita ver esto. Me mostró Facebook. Valeria había hecho una publicación pública. Hay gente en este mundo que se olvida de lo que significa familia, que prefiere el dinero y el egoísmo antes que sus propios nietos. Estamos pasando por un momento muy difícil gracias a una persona que decidió ponerse primero. Pero Dios todo lo ve. Y la vida cobra. Adjuntó una foto de los niños, con cara triste. Tenía 127 comentarios, la mayoría de apoyo para ella. Algunos preguntando qué había pasado, otros maldiciendo a la abuela mala. Sentí que me faltaba el aire. No leas los comentarios, me advirtió Paloma. Pero ya era tarde. Qué tristeza que haya abuelas así. Pobre de esos angelitos. Que Dios las proteja de gente sin corazón. La vejez no perdona. A veces la gente mayor pierde la cordura. Cerré la laptop. Me temblaban las manos. ¿Voy a perder a todo el mundo por hacer lo correcto? Paloma tomó mis manos entre las suyas. Señora Amalia, mi mamá siempre decía, la verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo. Déles tiempo. Los que de verdad la conocen van a saber quién es usted. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Era de Mateo, mi nieto, desde el celular de Rodrigo. Abuela, te extraño. ¿Hice algo malo? ¿Por eso ya no nos quieres? Lloré. Lloré como no había llorado en días. Le respondí inmediatamente. Mi amor hermoso, no hiciste nada malo. Te amo con todo mi corazón. Y siempre voy a ser tu abuela. Nada va a cambiar eso. Las cosas entre los adultos son complicadas, pero mi amor por ti nunca va a ser complicado. Siempre va a ser simple, puro y para siempre. Te amo, Mateo. No hubo respuesta. Probablemente Rodrigo leyó el mensaje y bloqueó el contacto. Pero había llegado. Y eso era suficiente. Una semana. 7 días de ataques, mentiras, manipulación. Pero seguía en pie. Y mi casa, mi verdadera casa, seguía siendo mía. Porque cuando decides recuperar tu vida, no todos van a entender. Algunos van a atacarte, otros van a juzgarte, pero los que importan, los que realmente te aman, van a quedarse. Y descubrir quiénes son esos es el regalo más doloroso y más necesario que la vida puede darte. 2 semanas después de que Rodrigo se fuera, la tormenta todavía no amainaba, pero había cambiado de forma. Ya no eran gritos ni portazos, ahora era algo más silencioso. Más venenoso. Era el silencio de los que dejaron de llamar, las miradas esquivas de los vecinos cuando salía a la tienda, los mensajes de WhatsApp dejados en visto por primas que antes compartían chistes conmigo. El miércoles fui al mercado. Doña Carmen, la señora de las verduras que me conocía desde hacía 20 años, apenas me saludó. Buenos días, doña Carmen. Días, respondió seca, sin mirarme a los ojos. Compré jitomates, cebollas, chiles. Cuando fui a pagar, escuché su voz baja hablando con la señora de al lado. Esa es la que corrió a su hijo con todo y nietos. Dicen que se volvió loca. Sentí como si me hubieran echado agua fría. Pagué en silencio y me fui. Cuando llegué a casa, las lágrimas ya iban rodando por mis mejillas. Paloma estaba estudiando en la sala. Cuando me vio, cerró su libro. ¿Qué pasó?, le conté. Ella negó con la cabeza. La gente habla sin saber, pero hablan. ¿Y si tienen razón, Paloma? ¿Y si soy yo la que está mal? ¿Usted recuperó lo que era suyo? Sí. ¿Puso límites justos? Sí. ¿Lastimó a alguien sin razón? No. Entonces no está mal.
está siendo difamada, que es diferente. Pero las palabras, aunque ciertas, no quitaban el dolor. El jueves recibí una llamada del número de la casa de mi comadre Estela. No la veía desde Navidad, pero habíamos sido amigas por 30 años. Bueno, Amalia, soy yo. Su voz sonaba distante, fría. Estela, qué gusto escucharte. No te llamo para ponernos al día. Te llamo porque Rodrigo vino a mi casa ayer, llorando, contándome todo lo que le hiciste. Mi estómago se retorció. Estela, si me dejas explicarte, no necesito que me expliques nada. Conozco a ese muchacho desde que era un bebé. Sé qué clase de hijo es. Y sinceramente, Amalia, me decepcionas. Una madre no hace lo que tú hiciste. Una madre tampoco merece... No me interrumpas. Llamé para decirte que no cuentes conmigo para nada. No quiero saber de alguien capaz de hacerle eso a su propia sangre. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Cecilia llegó esa tarde y me encontró sentada en la mecedora, mirando la pared. ¿Qué pasó? Le conté de Estela, de doña Carmen, de todas las pequeñas puñaladas que se sentían peor que un golpe directo. Cecilia suspiró. Rodrigo y Valeria están haciendo exactamente lo que esperaba. Una campaña de desprestigio sistemática. Van persona por persona, llorando, jugando el papel de víctimas. ¿Y yo qué hago? Nada. La miré confundida. La verdad no necesita defensa activa, Amalia. Solo necesita tiempo. Eventualmente, la gente va a ver quién es Rodrigo realmente. Pero tienes que ser paciente. No sé si pueda hacerlo. Esa noche no pude cenar. Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegó. A las 11:30, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, silencio. Luego, la voz de Valeria. Fría como hielo. Espero que estés feliz, Amalia. Destruiste a esta familia. Valeria, ¿cómo conseguiste este número? No importa cómo. Lo que importa es que sepas que los niños están mal. Mateo no quiere comer. Luna llora todas las noches preguntando por ti. ¿Eso es lo que querías? Mi corazón se estrujó. Valeria, yo nunca quise... Sí quisiste. Quisiste castigarnos por no obedecerte como tu perrito faldero. Pues felicidades. Lo lograste. Pero cuando esos niños crezcan y te odien, acuérdate de este momento. Déjame hablar con ellos. No, ya no tienes derecho. Te lo ganaste. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando, con el teléfono aún en la oreja. ¿Había hecho lo correcto? ¿O realmente estaba destruyendo a mi familia? El viernes, algo cambió. Estaba desayunando cuando llegó un mensaje al grupo familiar de WhatsApp. Ese grupo donde estaban todos, primos, tíos, sobrinos. El que antes era para felicitaciones de cumpleaños y avisos de reuniones. Rodrigo había escrito: Familia, con tristeza les informo que mi mamá está pasando por problemas de salud mental. Hemos tratado de ayudarla, pero se niega. Ahora está viviendo con gente extraña en la casa, refiriéndose a Cecilia y a una inquilina desconocida. Si alguien puede hablar con ella y hacerla entrar en razón, se los agradeceré. Los niños la necesitan. Adjuntó una foto. Era yo, tomada desde afuera de mi casa, a través de la ventana. Estaba en pijama, despeinada, con cara de cansancio. Me había espiado. Había venido a mi casa a escondidas y me había fotografiado sin mi consentimiento. Sentí una mezcla de asco y terror. Los mensajes empezaron a llegar. Ay, pobre Amalia. La vejez es cruel. ¿No podemos hacer algo legal? ¿Llevarla con un doctor? Rodrigo cuenta con nosotros. Esa no es tu mamá. Es la enfermedad. No podía respirar. Tomé el teléfono y llamé a Cecilia. Cuando contestó, solo pude decir: me están destruyendo. 20 minutos después estaba en mi casa. Le mostré el grupo. Los mensajes, la foto. Su cara se endureció de una manera que nunca había visto. Esto ya pasó la línea. Esto es difamación, invasión de privacidad y acoso. ¿Qué hago? Primero, sales de ese grupo. No participas en su circo. Segundo, documentamos todo. Capturas de pantalla, fechas, horarios. Y tercero, hizo una pausa. Necesitamos evidencia de tu lucidez mental. ¿Cómo? Vas a ir con un médico, un psiquiatra, idealmente. Te va a hacer una evaluación completa. Y cuando salgas de ahí con un certificado que diga que estás perfectamente cuerda, Rodrigo no va a tener dónde esconderse. El lunes siguiente estaba sentada en el consultorio de la doctora Patricia Hernández, psiquiatra con 30 años de experiencia. Me hizo preguntas.
Muchas preguntas sobre mi vida, mi familia, mis decisiones recientes. Me pidió que resolviera problemas lógicos, que recordara secuencias, que hablara de mis emociones. 3 horas después, salí con un documento oficial. La paciente Amalia Cortés Vélez, de 67 años, presenta plenas facultades mentales, memoria intacta, razonamiento lógico adecuado y capacidad completa para la toma de decisiones sobre su patrimonio y su vida. No se encontró evidencia de deterioro cognitivo, demencia ni alteraciones psiquiátricas que comprometan su juicio. Se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y legales. Firmado, sellado y con cédula profesional. Cuando se lo mostré a Cecilia, sonrió. Esto es oro, Amalia, oro puro. Esa noche, Cecilia escribió un mensaje en el grupo familiar. Desde mi cuenta, pero redactado por ella. Buenos días, familia. Soy Amalia. He leído con tristeza los mensajes recientes. Me duele que se hable de mí como si estuviera incapacitada, cuando la realidad es muy diferente. Adjunto evaluación psiquiátrica reciente que confirma que estoy en pleno uso de mis facultades. Las decisiones que he tomado respecto a mi patrimonio son mías, conscientes y justas. Respeto que cada quien tenga su opinión, pero no voy a permitir que se me difame. Les deseo lo mejor. Adjunté el PDF del certificado médico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie respondió, pero 3 personas salieron del grupo, entre ellas, Rodrigo. El miércoles, algo inesperado sucedió. Estaba regando el jardín cuando un auto se estacionó frente a mi casa. 2 figuras bajaron. Eran Mateo y Luna solos. Corrí hacia ellos. ¿Niños? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están sus papás? Mateo, con sus 12 años, se veía más grande de lo que recordaba. Más serio. Nos escapamos, abuela. ¿Cómo? Papá y mamá se fueron a hacer un trámite. Dejaron a Luna con la vecina y a mí solo en casa porque ya estoy grande. Yo fui por Luna y tomamos un Uber. Tenía 340 pesos ahorrados de mi cumpleaños. Luna me abrazó las piernas, llorando. Abuela, te extraño. ¿Por qué ya no nos visitas? Me arrodillé frente a ellos, con lágrimas rodando por mi cara. Mis amores, los he extrañado cada segundo de cada día. Mamá dice que nos odias, dijo Luna con voz quebrada. Dice que ya no somos tu familia. Eso es mentira. Una mentira muy grande. Ustedes son, y siempre serán mi familia. Mateo me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Abuela, yo escuché las peleas. Escuché cuando mamá le decía a papá que te iban a sacar dinero. Que eras tonta. No entendía antes, pero ahora sí. Me quedé helada. Mateo. Y también escuché cuando mamá le dijo a papá que si seguías sin darles dinero, iban a decirle a todo el mundo que estabas loca. Que era la única forma de que te internaran y ellos pudieran quedarse con la casa. El mundo se detuvo. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Sí, fue hace como una semana. Yo estaba en mi cuarto, pero la puerta estaba abierta. Cecilia apareció en ese momento. Había estado en la cocina y escuchó todo. Mateo, dijo con voz suave pero firme. ¿Podrías repetir eso que acabas de decir? Pero esta vez grabado, para que tu abuela esté protegida. El niño asintió. Y ahí, en la sala de mi casa, con una grabadora de voz en el celular de Cecilia, mi nieto de 12 años contó todo lo que había escuchado. Cuando terminó, Cecilia apagó la grabadora. Esto cambia todo, dijo. Llamé a Rodrigo. Contestó al tercer timbre. Los niños están conmigo, dije antes de que pudiera hablar. Están bien. Vengan por ellos, colgué. Media hora después, Rodrigo y Valeria llegaron hechos una furia. Tocaron como si quisieran tirar la puerta. Abrí con Cecilia a mi lado. ¿Cómo se te ocurre tenerlos aquí sin nuestro permiso?, gritó Valeria. Ellos vinieron solos, respondí con calma. ¿Porque tú los manipulaste? No, interrumpió Mateo, saliendo de detrás de mí. Porque quisimos ver a nuestra abuela, porque ustedes nos mentían. Rodrigo se quedó pálido. Mateo, cállate. ¿No sabes de qué hablas? Sí sé todo. El niño se paró firme frente a su padre, y con una valentía que me rompió el corazón, dijo: sé que querían quitarle su casa a la abuela, que decían que estaba loca cuando no lo está. Y eso está mal, papá, muy mal. El silencio que siguió era tan pesado que dolía. Valeria jaló a los niños del brazo. Vámonos, ahora. Pero antes de irse, Rodrigo me miró. Y por primera vez en semanas, vi algo en sus ojos que no era ira. Era vergüenza.
Cuando se fueron, me derrumbé en el sillón. ¿Ves?, dijo Cecilia sentándose a mi lado. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Siempre. Y tenía razón, porque lo que Rodrigo y Valeria no sabían era que la verdad ya no solo vivía en mi corazón. Ahora tenía voz. Tenía testigos, tenía pruebas, y esa verdad, tarde o temprano, iba a cobrar su precio, porque puedes mentir a medio mundo. Pero nunca puedes mentirle a un niño que te escuchó cuando creías que nadie estaba oyendo. Los días después de la visita de los niños fueron extraños, como si el universo hubiera presionado el botón de pausa. Rodrigo no volvió a llamar. Valeria dejó de escribir mensajes venenosos. El grupo familiar seguía en silencio sepulcral. Pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta final. Cecilia pasaba más tiempo en mi casa, trabajando desde su laptop en el comedor. Paloma estudiaba para sus exámenes finales, y yo intentaba recuperar una rutina que parecía haberse perdido hace años. El martes por la mañana, mientras preparaba café, Cecilia entró a la cocina con una carpeta gruesa. «Amalia, necesito que veas esto». Me senté. Ella desplegó documentos como si fuera una escena de película de abogados. Investigué todo lo que pude sobre el negocio de Rodrigo y Valeria, el que supuestamente iba a hacerlos ricos. Y no existe. Bueno, existió. Era una empresa de multinivel, de esas que te prometen que vas a ganar millones vendiendo productos milagro. Una estafa piramidal clásica. Sentí un hueco en el estómago. Metieron 480,000 pesos en total. Tuyos, de mi préstamo que nunca pagaron, de tarjetas de crédito, todo. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se evaporó. La empresa quebró hace 8 meses. Los dueños huyeron a Panamá con todo. Rodrigo y Valeria perdieron cada peso. Me tapé la boca con las manos. Pero hay más, continuó Cecilia. Investigué sus deudas. Deben 340,000 pesos en 3 tarjetas de crédito diferentes. Están en buró de crédito negativo. No pueden sacar ni un préstamo de 5,000 pesos. Por eso querían mi casa, susurré. Exacto. Era su única salida. Ponerla como garantía de un préstamo grande, sacar el dinero y quién sabe si algún día te la iban a devolver. Miré los papeles. Números rojos, sellos de cobranza, avisos legales. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tengo contactos. Y también, dudó un momento. Rodrigo intentó meter tu casa como garantía hace 3 meses. Sin tu firma. Falsificó un poder notarial. El mundo se detuvo. ¿Qué? El notario lo detectó. Le pidió que tú te presentaras en persona. Rodrigo inventó que estabas enferma, que no podías moverte. El notario se negó a proceder sin verte. Por eso después intentaron convencerte de firmar para agilizar los trámites. Iba a firmar, dije con voz hueca. Si no hubiera encontrado esos correos, habría firmado. Lo sé. Por eso estamos aquí ahora. Cecilia cerró la carpeta. Amalia, con esto podemos hacer 2 cosas. 1. Presentar una denuncia penal por intento de fraude. Rodrigo iría a la cárcel, sin duda. 2. Usar esto como protección. Si ellos intentan algo contra ti, legal o públicamente, mostramos todo. Y se hunden solos. No quiero que vaya a la cárcel. Lo sé. Pero necesitas estar preparada para lo que viene. ¿Qué viene? Cecilia suspiró. La desesperación. Cuando la gente no tiene salida, hace cosas terribles. No entendí sus palabras hasta el jueves. Ese día, Paloma llegó corriendo de la universidad. Estaba pálida. Señora Amalia, necesita ver esto. Me mostró su celular. En Facebook, en un grupo de la colonia, alguien había publicado un texto largo. Era Valeria. Queridos vecinos y amigos, mi familia está pasando por un momento terrible. Mi suegra, a quien amamos y cuidamos durante años, nos ha acusado de cosas horribles que no son ciertas. Nos corrió de su casa, que también era nuestro hogar, dejando a mis hijos sin techo. Todo por culpa de una hermana manipuladora que la convenció de que somos malos. Hemos perdido todo, nuestra casa, nuestra dignidad, la relación con la abuela de mis hijos. Y ahora no tenemos ni para pagar el departamento donde estamos. Si alguien puede ayudarnos con cualquier cosa, comida, ropa para los niños, trabajo, se los agradeceríamos infinitamente. Dios los bendiga, adjuntó fotos de los niños. En ropa vieja, en un departamento pequeño y oscuro, con caras tristes. La publicación tenía 89 comentarios y 134 compartidas. ¡Qué horror! La gente mayor a veces pierde la empatía.
Yo puedo donarles ropa. Mándame mensaje, pobres niños. No merecen esto. ¿Alguien tiene el contacto de esa señora? Hay que hablar con ella. Sentí que me ahogaba. Están haciendo una campaña pública de lástima, dijo Cecilia cuando se lo mostré. Y peor, están pidiendo dinero indirectamente. Esto es manipulación emocional en su máxima expresión. ¿Qué hago? ¿Respondo? ¿Aclaro? No, porque si respondes te ven desesperada. Si aclaras, te ven cruel. Es una trampa. Entonces, ¿nada? No, algo mejor. Cecilia sonrió. La verdad, pero no de tu boca, de otras voces. No entendí hasta que empezó a hacer llamadas. Primero llamó a doña Lupe, mi vieja clienta de la papelería. Le explicó todo. Doña Lupe, sin que yo lo supiera, escribió un comentario en la publicación de Valeria. Yo conozco a Amalia Cortés desde hace 25 años. Es la mujer más trabajadora, honesta y generosa que he conocido. Si tomó esa decisión, fue porque tenía razones muy válidas. No se dejen engañar por una sola versión. Luego don Armando. Amalia me salvó el negocio cuando nadie más me ayudó. Es una mujer de palabra y corazón. No crean todo lo que leen. La maestra Silvia, que había comprado material escolar en mi papelería durante 15 años. Conozco a esta familia. Y conozco a Amalia. Hay mucho más en esta historia de lo que están contando. Son prudentes antes de juzgar. Uno tras otro, mis viejos clientes, gente que yo ni siquiera sabía que me recordaba, empezaron a defenderme. No con ataques, no con agresión, solo con testimonios de quién era yo realmente. Para el viernes, la publicación de Valeria tenía un tono completamente diferente. Los comentarios nuevos eran cautelosos, algunos incluso cuestionando su versión. Suena a que hay dos lados de esta historia. Si tanta gente habla bien de la señora, algo no cuadra aquí. ¿Por qué no muestran pruebas de lo que dicen? Valeria borró la publicación esa misma noche. El sábado, 3 semanas después de que todo empezara, recibí una llamada inesperada. «¿Señora Cortés?» «Habla Fernanda del banco». «Sí, dígame». Quería informarle que alguien intentó acceder a su cuenta anterior, la que cancelamos. Usaron contraseñas viejas y respondieron correctamente las preguntas de seguridad. ¿Quién? No puedo darle ese dato por teléfono, pero el intento fue bloqueado. Solo quería que supiera que alguien tiene información sensible suya. Cambie todas sus contraseñas, por favor. Colgué con las manos temblando. Rodrigo. Había intentado robarme. Cecilia llegó media hora después. Le conté. Su expresión se endureció. Ya basta. Esto tiene que terminar. ¿Cómo? Con la verdad completa, frente a frente. Esa noche Cecilia redactó un mensaje. Lo envió desde mi teléfono al de Rodrigo. Rodrigo, necesitamos hablar. Los tres. Tú, Valeria y yo. Sin niños, sin terceros. El lunes a las 10 a.m. en mi casa. Si no vienen, procederé legalmente con todo lo que tengo. La decisión es tuya. La respuesta llegó a los 5 minutos. Ahí estaremos. El domingo fue el día más largo de mi vida. No pude dormir, no pude comer. Solo caminaba por la casa, repasando en mi mente todo lo que iba a decir. Paloma me preparó té de tila. Va a estar bien, señora Amalia. La verdad siempre gana. ¿Y si no? Entonces no era verdad. Cecilia llegó temprano el lunes. Trajo su carpeta de documentos, su grabadora y algo más. Un notario. ¿Un notario? Pregunté, por si acaso. Si llegamos a algún acuerdo, lo documentamos de inmediato, sin espacio para arrepentimientos. A las 10:03 a.m. tocaron la puerta. Respiré hondo. Cecilia me apretó la mano. Recuerda quién eres. ¿Y por qué llegamos hasta aquí? Abrí la puerta. Rodrigo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, la ropa arrugada. Valeria, en cambio, llegó arreglada, maquillada, con expresión dura. Entraron sin saludar. Nos sentamos en la sala. El notario se quedó en el comedor, discreto pero presente. Nadie habló durante los primeros 30 segundos. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. «Mamá, ¿para esto querías que viniéramos? ¿Para humillarnos con tu abogada y tu notario?» «No», respondí con voz firme. «Para terminar con las mentiras». Cecilia puso la carpeta sobre la mesa. «Rodrigo, Valeria, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y al final de esta conversación, decidirán si queremos resolver esto en familia o en tribunales». Y así, con el sol de la mañana entrando por las ventanas,
Empezamos a desenterrar cada mentira, cada engaño, cada secreto que había envenenado esta familia. Y aunque dolía como arrancar una espina clavada hasta el hueso, era la única forma de empezar a sanar, porque la verdad no es cruel. La mentira lo es. La verdad solo duele cuando la has estado evitando durante demasiado tiempo. Cecilia abrió la carpeta despacio, como si estuviera desarmando una bomba. Empecemos por el principio, dijo con voz profesional pero no cruel. Rodrigo, hace 15 años le pediste prestados 120,000 pesos a tu tía. Nunca se los devolviste. Rodrigo abrió la boca, pero Cecilia levantó la mano. Luego, tu madre te dio 180,000 pesos para el enganche de tu departamento. Prometiste devolverlo. No lo hiciste. Después, 85,000 para la boda, otros 85,000 para el negocio. Sumando todo lo que tu madre te dio en efectivo, préstamos, pagos directos, son 547,000 pesos. En 8 años, Valeria intentó interrumpir. Ella nos los dio. Nunca fueron préstamos. Hay mensajes donde ustedes mismos lo llaman dinero prestado, cortó Cecilia. Pero sigamos. El negocio. Esa empresa multinivel en la que metieron casi $500,000 de pesos. Quebró. Perdieron todo. ¿Correcto? Rodrigo asintió mirando al piso. Ahora deben 340,000 pesos en tarjetas. No pueden sacar ni un crédito. Y hace 3 meses intentaron poner esta casa como garantía de un préstamo. Sin firma de Amalia, con un poder falsificado. Rodrigo se puso pálido. Yo iba a pedirle permiso. Mentira, explotó Cecilia. El notario tiene registro de que dijiste que ella estaba enferma, que no podía presentarse. Eso es fraude, Rodrigo. Eso se paga con cárcel. No íbamos a hacerlo, gritó Valeria. Solo estábamos explorando opciones. Con documentos falsificados, dije yo, encontrando mi voz. Con mi firma falsa. Valeria, me viste a los ojos durante meses sabiendo que planeaban robarme y se reían de mí. Les mostré los correos impresos, los mismos que había encontrado semanas atrás. Rodrigo los leyó. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, luego horror. Valeria, tú escribiste esto. Era una broma, dijo ella con voz temblorosa. ¿Una broma? Mi voz se quebró. ¿Llamarme ingenua es una broma? ¿Planear robarme mi casa es una broma? No íbamos a robártela. Solo necesitábamos un préstamo grande para salir del hoyo. Con mi casa de garantía. Sin preguntarme. Y si no podían pagar, yo perdía mi hogar. El silencio que siguió era tan espeso que dolía respirar. Cecilia continuó, implacable. Después viene la campaña de desprestigio. Decirle a toda la familia que Amalia está senil. La foto tomada sin permiso. La publicación de Facebook pidiendo lástima y dinero. Y el intento de acceder a su cuenta bancaria el viernes pasado. Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Yo no. Valeria miró hacia otro lado. Fuiste tú, dijo Rodrigo a su esposa, con una voz que nunca le había escuchado. Fría, rota. Necesitábamos el dinero. Nos van a desalojar del departamento. Y por eso ibas a robarle a mi madre. Tu madre tiene dinero y nosotros no tenemos nada. Porque lo perdimos todo en tus estupideces. Rodrigo se levantó, temblando. El negocio multinivel fue idea tuya. Vamos a ser ricos, decías. Solo necesitamos inversión inicial. Te creí. Y ahora estamos en la ruina por tu culpa. No me eches toda la culpa. Tú también querías el dinero fácil. Pero yo no quería robarle a mi madre. Eso fue tu idea. Valeria se calló, mirándolo con ojos llenos de ira. Y en ese momento, vi algo que nunca pensé que vería. Rodrigo eligiendo. Se volteó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. Rodrigo, no, déjame decirlo. Por favor. Se arrodilló frente a mí. Literal, se arrodilló. He sido el peor hijo del mundo. Te usé, te mentí, te robé. Dejé que ella te tratara como basura. Y todo porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Las lágrimas rodaban por su cara. Me avergüenzo de mí mismo, de lo que te hice, de lo que permití, y si nunca me perdonas lo entiendo. Pero necesito que sepas que te amo, y que finalmente entiendo todo lo que sacrificaste por mí, y lo desperdicié. Todo. Valeria se levantó. ¿En serio vas a arrastrarte así? Sí, respondió Rodrigo sin mirarla, porque ella se lo merece. Y tú y yo necesitamos ayuda seria. No podemos seguir así. Si crees que voy a... Ya pedí el divorcio, dijo Rodrigo simplemente. Valeria se quedó helada. ¿Qué?
Esta mañana, antes de venir, hablé con un abogado. No puedo más, Valeria. Esto no es un matrimonio. Es una sociedad tóxica que nos está matando a todos. Ella lo miró con odio puro. Agarró su bolsa. Te vas a arrepentir de esto, Rodrigo. Ya me arrepiento de muchas cosas. Esta no va a ser una más. Valeria salió dando un portazo. Su perfume caro quedó flotando en el aire, pero ella ya no estaba. El notario se retiró discretamente a la cocina. Cecilia cerró la carpeta. Rodrigo, dijo mi hermana con voz más suave. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, admitió. Buscar trabajo, real, no esquemas raros. Conseguir un departamento pequeño que pueda pagar y tratar de ser un mejor padre para mis hijos. Y un mejor hijo. Si mi mamá me deja. Me miró, esperando, sin exigir. ¿De verdad pediste el divorcio? Pregunté. Sí, hace 2 semanas que sé que debía hacerlo. Pero tuve miedo. Hoy ya no, me levanté. Caminé hacia él. Se tensó, como esperando un golpe. Lo abracé. Se desmoronó en mis brazos, llorando como no lo había hecho desde que era niño. Perdóname, mamá, perdóname, perdóname. Te perdono, hijo, susurré en su oído. Pero perdonar no significa olvidar, ni volver a lo mismo. Si quieres ser mi hijo otra vez, vas a tener que construirlo con acciones, día a día. ¿Entiendes? Sí. Y voy a poner límites, firmes. No voy a darte más dinero. No vas a vivir aquí. Voy a amarte, pero también voy a cuidarme. Lo entiendo. Te lo mereces. Nos quedamos así, abrazados, mientras Cecilia miraba desde lejos con una sonrisa triste. Los siguientes meses fueron raros, diferentes. Rodrigo encontró trabajo como gerente en una ferretería. No era glamoroso, pero pagaba 14,000 pesos al mes. Rentó un departamento de una recámara, pequeño pero digno. Los niños empezaron a visitarme cada 15 días. Cecilia redactó un acuerdo de convivencia. Legal, claro, con horarios establecidos. La primera vez que vinieron después de todo, Luna me abrazó y no me soltó durante 10 minutos. Te extrañé tanto. Abuela. Y yo a ti, mi amor. Mateo era más cauteloso, más herido por todo lo que había presenciado. ¿Abuela? ¿Sí, mi cielo? ¿Vas a perdonar a papá de verdad? Me arrodillé frente a él. Ya lo perdoné. Pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que dejé de cargar con el enojo. ¿Entiendes? Creo que sí. Con el tiempo, Mateo empezó a abrirse de nuevo. Luna nunca dejó de ser cariñosa. Valeria desapareció del panorama. El divorcio se complicó, pero eventualmente se resolvió. Ella se quedó con su auto. Rodrigo con las deudas. Los niños, custodia compartida. Con Paloma en casa, la vida tomó un ritmo nuevo. Ella cocinaba cuando yo estaba cansada. Yo la ayudaba a estudiar, como si fuera mi propia nieta. ¿Señora Amalia? Sí, gracias por dejarme quedarme aquí. No solo por la habitación, por hacerme sentir en familia. Tú también eres familia ahora, Paloma. Un día, Paloma llegó con una idea. ¿Qué tal si convertimos parte del garaje en un taller? ¿Un taller? Para manualidades. Bordado, tejido, pintura. Podríamos dar clases a señoras de la colonia. Cobrar algo simbólico. Yo le ayudo con la organización. La idea me emocionó de una forma que no esperaba. 3 meses después, Taller Amalia abría sus puertas. Empezamos con 5 alumnas. Para el segundo mes, éramos 12. Generaba 12,000 pesos al mes. No era mucho, pero no era por el dinero. Era por las risas, las historias, la compañía. Era por sentirme útil, viva. Yo otra vez. 6 meses después de todo, un sábado por la tarde, tocaron la puerta. Era Rodrigo. Solo. No traía maletas. No traía exigencias. Traía una planta de lavanda en una maceta. Sé que te gusta el olor, dijo simplemente. Y quería, no sé, traerte algo que crezca. Como símbolo, sonreí. Pasa, nos sentamos en la sala. En mi mecedora, yo. En el sillón, él. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Me ascendieron a supervisor. Son 2,500 pesos más al mes. Y terminé de pagar una de las tarjetas. Me alegro, hijo. Empecé terapia individual. Es duro, pero necesario. Eso es muy valiente. Aprendí de ti. Nos quedamos en silencio. Pero no era incómodo. Era pacífico. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que era el momento de decir basta? ¿Cómo encontraste esa fuerza? Lo pensé un momento. No la encontré.
Siempre estuvo ahí. Solo estaba enterrada bajo años de miedo, culpa y necesidad de complacer. Pero cuando finalmente la desenterré, me di cuenta de que nunca había sido débil. Solo había estado dormida. Rodrigo asintió, con lágrimas en los ojos. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote. No, dije con firmeza pero amor. Vas a pasar el resto de tu vida siendo la mejor versión de ti mismo. No por mí, por ti, por tus hijos. Esa es la compensación que quiero. Se levantó para irse. En la puerta se volteó. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo. Siempre. Esa noche me senté en mi mecedora. Cecilia estaba de visita, tomando vino en el sillón. Paloma estudiaba en su cuarto. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Le dije a mi hermana. ¿Qué? Que durante años pensé que perder a Rodrigo sería el fin de mi mundo. Pero cuando lo perdí, cuando cerré esa puerta, descubrí que había todo un universo esperándome del otro lado. Cecilia levantó su copa. Por los universos que descubrimos cuando cerramos las puertas correctas. Brindamos. Miré a mi alrededor. Mi casa. Olía a lavanda. Sonaba a risas del taller que vendría la semana siguiente. Se sentía como hogar. No era perfecta. Rodrigo y yo todavía estábamos sanando. Los niños todavía procesaban el divorcio de sus padres. Valeria todavía hablaba mal de mí en Facebook, aunque ya nadie le prestaba atención. Pero yo estaba en paz, porque había hecho lo más difícil que una madre puede hacer: elegirse a sí misma sin dejar de amar a su hijo. Y resulta que ambas cosas podían existir al mismo tiempo. Epílogo 1 año después. El taller estaba lleno. 15 mujeres, de todas las edades, bordando, riendo, compartiendo café y pan. Rodrigo llegó con los niños. Ahora venían cada fin de semana. Abuela, mira lo que hice en la escuela, dijo Luna, mostrándome un dibujo de una casa con flores. Es hermoso, mi amor. Es tu casa. Con tu jardín, porque es la casa más bonita del mundo. Mateo se sentó a mi lado. Ya tenía 13 años y estaba en plena adolescencia. Abuela, mi maestro nos dejó de tarea entrevistar a alguien importante para nosotros. ¿Puedo entrevistarte a ti? ¿A mí? Sí, porque quiero escribir sobre la persona más valiente que conozco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sería un honor. Esa noche, después de que todos se fueron, salí al jardín. Las rosas que había replantado estaban floreciendo. Las bugambilias trepaban por la pared. La lavanda perfumaba el aire. Me senté en el banco que Cecilia me había regalado. Tenía una placa que decía: para Amalia, que recuperó su jardín y su vida. Miré las estrellas. Y por primera vez en décadas, no pensé en lo que había perdido. Pensé en todo lo que había ganado: mi dignidad, mi paz, mi casa, mi relación con Cecilia, una nueva amiga en Paloma, un taller lleno de mujeres que me llamaban maestra, una relación más sana con mi hijo, el amor puro de mis nietos. Y sobre todo, me gané a mí misma de vuelta. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y flores. Y sonreí. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Y yo recuperé lo más valioso: mi derecho a vivir en paz, en mi propia casa, siendo simplemente yo. A veces, el final feliz no es volver a lo que tenías. Es descubrir que merecías algo mucho mejor. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjame un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué fue lo que más te llegó. Dale like si crees que hay historias que necesitan ser contadas. Y suscríbete al canal para seguir compartiendo relatos de vida, dignidad y segundas oportunidades. Porque todas merecemos saber que nunca es tarde para recuperar nuestra casa. Y cuando digo casa, no hablo solo de paredes. Hablo de esa paz interior que nadie debería poder robarte. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda, tú también mereces florecer. Fin.